establecimiento de leyes y cortes de justicia. Los hijos de Noaj tienen como mandamiento el establecer cortes de ley que velen por la justicia y mantengan tanto la rectitud como la moralidad humanas en conformidad con las 7 leyes universales. Mishneh Torah, Leyes de los Reyes, capítulo 9, ley 14. Un sistema judicial o sistema de cortes perdón, que pervierte la justicia al establecer leyes o reglamentos en conflictos con las 7 leyes universales es un instrumento para alejar del mundo las bendiciones de Dios. Quien falla en establecer un sistema judicial, esto es, alguien que vive en una ciudad o comunidad en que no hay cortes y que no hace nada para corregir la situación, amerita la pena capital. Aquel que establece o mantiene cortes de ley que operan contrarias a las 7 leyes universales es culpable de manera similar. Entonces vamos a ver que en principio lo que debemos de ver es que actualmente no existe ese tipo de cortes. Ni las leyes están hechas para seguir las 7 leyes universales. Que se castiga el robo, sí, pero también vemos que hay corrupción. O sea, no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque los jueces no son elegidos como Yitro aconsejó a Moshe, que tenían que ser hombres temerosos de Dios, hombres que aborrecieran el dinero, hombres que aborrecieran los honores también, hombres que tuviesen la suficiente riqueza como para que no fuesen tentados, hombres que no beneficiaran al pobre en lugar del rico y viceversa. Entonces, de manera que, como no existe ahora sí que ese escrutinio en elegir a los que van a impartir justicia, pues allí está el error. Por otro lado, las leyes no las establecen personas religiosas en el sentido como lo dijimos, de que se siga un tipo de vida, ¿no? Si no se da así, entonces vemos que lamentablemente no se puede establecer leyes y cortes de justicia. Entonces, bueno, si queremos vivir en una ciudad o una comunidad en que no hay cortes y que no hace nada para corregir tal situación, entonces se dice que se amerita la pena capital. Es por eso que, con el favor del Eterno, pues parte del proyecto que tenemos es de formar comunidades, que Be'ezrat Hashem posteriormente vamos a estar comprando terrenos y demás, para empezar a crear esas comunidades, donde se establezca una corte de justicia que ayude a que esas leyes se puedan llevar a cabo. Para ello, bueno, vamos a platicar también Be'ezrat Hashem más adelante, ya que se tenga la primera comunidad, precisamente con el Bet Din de Noajidas, que está en Israel. Ya existe un Bet Din para Noajidas en Israel, entonces probablemente ya para ese entonces, que se tenga esa comunidad, pues se podría hablar con algunos rabinos de allá, para ver cómo se puede hacer para tener un Bet Din aquí en México. Entonces esas comunidades tengan sus cortes donde se lleven a cabo cada uno de estas juicios de que no se respetan las leyes, y de esa manera se pueda establecer pues una comunidad donde se cumpla en todo momento la voluntad del Creador. En el libro de Bereshit 34:25 se relata que 2 de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, mataron a todos los varones de la ciudad de Shechem. El príncipe de la ciudad, Shechem, hijo de Hamor, había violado a Diná, hija de Jacob, y la ciudad transgredió al no llevar ante la justicia a Shechem. La ciudad entera era por tanto culpable de transgredir la 7ª ley, y todos sus habitantes ameritaban castigo. Vemos que esa es una de las razones por las cuales, en el caso de Shimón y Leví, actuaron asesinándolos. O sea, en realidad no fue una cuestión de que ellos quisiesen por coraje y demás. Sin embargo, Jacob, pues sí los reprende porque dijeron, bueno, deben haber sido misericordiosos. Pero se molesta por esa fiereza, esa geburá, esa disciplina tan fuerte que ejerce él sobre esta nación, ¿no? Que dice, no estás cumpliendo la 7ª ley, por lo tanto, te matamos. Pena capital por no cumplir esta ley. ¿Y por qué pena capital? Porque precisamente esta ley va a proteger de que no se violenten las otras 6 leyes. Esta ley es más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos esta ley, entonces, solamente entonces, vamos a poder, ¿sí?, llegar a establecer una justicia conforme a la voluntad del Creador. Entonces, bueno, esa es la justificación que tuvo Shimón y Leví al respecto. No eran porque fuesen muy, muy fieros, sino más bien porque la ley se había violentado. Entonces, en lugar de enseñarles cuál era la ley noajida que tenían ellos que cumplir, pues bueno, decidieron actuar con justicia. El mandamiento de establecer cortes de ley, aun cuando se presenta como un mandamiento positivo, se considera una prohibición. En efecto,
El mandamiento de establecer cortes de justicia prohíbe fallar en su cumplimiento, porque cuando no se establecen cortes apropiadas, se inhibe el desempeño de la justicia de las naciones. Es importante hacer mención de esto. O sea, podríamos pensar que tenemos 6 leyes negativas y una positiva. De acuerdo ahora sí que a la cuestión de la semántica y demás, así es. Son 6 leyes negativas y una positiva. Pero en cuanto a su cumplimiento, las 7 son prohibiciones. No hay una opcional. Porque si fuese positiva, sería decir que es opcional. Esta ley no es opcional, es obligatoria. Es una obligación establecer leyes y cortes de justicia para que pueda haber justicia en el lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay 3 cosas que nos pide el Creador. Y son 3 cosas por las cuales la civilización va a seguir existiendo. Justicia, verdad y paz. Y solamente se va a establecer justicia primeramente con esta ley. Dijimos que en el caso de la paz, con no relaciones sexuales ilícitas, con no robar y con no asesinar. Y en el caso de la verdad, se va a establecer con no idolatrar, no blasfemar y no comer bien un animal con vida. Ahí están las 7 leyes para que la humanidad siga existiendo. El único castigo que puede ser establecido por las cortes de ley no agidas en casos criminales es la pena capital. No hay otra más. Pena capital si hubo muerte. Una persona acusada de transgredir las 7 leyes universales y que es llevada a juicio en una corte no agida puede ser declarado convicto solo si se encuentra que es mentalmente competente. Una persona que tenga problemas mentales no es, ahora sí que no puede ser procesada, porque debido a su problema pudo haber hecho por su enfermedad tal situación. Entonces allí no se va a castigar si ocurre de esa forma. En asuntos civiles, esto es, casos entre partes individuales, autoridades más bien recientes se cuestionan si los moajidas deben seguir los mismos principios de la ley y cortes judías o si han de seguir lineamientos, reglamentos establecidos por sus propias cortes y leyes. Bueno, esto todavía está allí en discusión. Sin embargo, Baruch Hashem, como les decía hace un rato, ya existe un Bet Din Noahida, en el cual ya hay varias, por allí, varios jajamim que están auxiliando en ello, y uno de ellos es el rabino Schwartz, que como ustedes ya saben, por allí lo hemos tomado a él como una referencia para los manuales que hemos hecho. Gran parte de las cosas que él, ahora sí que ha decretado, por así decirlo, porque él es un perito en leyes no agidas, pues son las que hemos estado siguiendo. Además, apoyándonos con gente de Chabad, sobre todo basándonos en el libro El Código Divino. Aun cuando las cortes no agidas son responsables por solo las 7 leyes universales, no los 613 mandamientos de la Torá, hay una opinión respecto a que cada decisión de una corte no agida debería seguir su contraparte en la ley judía. La opinión aceptada, sin embargo, es que los jueces y cortes de leyes no agidas deberán establecer decisiones legales de acuerdo a sus propias leyes y principios. Entonces, lo que se ha aclarado es que los jueces y cortes de leyes no agidas deben establecer decisiones legales de acuerdo a las propias leyes y principios. Es decir, no vamos a guiarnos conforme se hace un juicio judío. No, aquí es de acuerdo a las leyes que nos competen, ¿sí? Eso sería lo importante. Es necesario utilizar medios para alcanzar un acuerdo, compromiso amistoso como el arbitraje y la mediación, para evitar un juicio en las cortes, y más aún es un mandamiento buscar tal acuerdo o compromiso. Una de las cosas que funcionarían en estas cortes de justicia no es necesariamente el hecho de que, como aquí un juzgado, ¿no? Va uno y se empiezan a gritar y todo. No, somos majidas, tenemos temor de Dios. Antes de cualquier cosa, primero se hace una introspección. El rabino platica con cada parte, a ver cómo estuvo el asunto, a ver qué hiciste, sé sincero. Acuérdate que el Eterno lo ve todo. Podrás engañarme a mí, podrás engañar al pueblo, pero al Eterno no lo vas a engañar. ¿Qué fue lo que pasó? Y luego con otra parte. A raíz de eso dice, bueno, yo entiendo que pasó esto y esto y esto. Lo sienta a los dos, les explica, le dice, bueno, yo no veo problema, se pueden perdonar uno al otro. Es conciliación. Entonces va a ser un poco como lo que hizo Aaron a Cohen. Buscar la paz entre las partes en lugar de un juicio. Si la situación es muy grave y no se puede llegar a un acuerdo,
entonces es cuando la persona ya pasaría al siguiente nivel, el Betin. El Betin ya determinaría quién es culpable y quién no, en base a las pruebas y testigos que se presenten sobre la situación que sea litigio. Pero aquí estamos viendo que todos, sin excepción, son temerosos de Dios. En las cortes de ley no agidas es admisible evidencia circunstancial. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta también. Los hijos de Noah tienen la responsabilidad de alcanzar el conocimiento de las 7 leyes universales y por tanto uno no necesita advertencia alguna de que está cometiendo una transgresión para ser acusado ante una corte. Pues aquí no hay de que, ay, no es cierto, tú ya sabes cuáles son las leyes. Tú tienes que ser consciente que hiciste algo que no es correcto, va a haber un castigo. Y el beneficio es tan grande que Baruch Hashem, el Eterno, tiene tanta misericordia de ti que te está dando la oportunidad de que rectifiques y llegues a un acuerdo con las personas. Es lo que hemos dicho es Talmud de Babilonia, Sanedrín 59a Rashi, Talmud de Babilonia también Sanedrín 56b Rashi. Enciclopedia Talmúdica, Los hijos de Noah, volumen 3, página 355. Y Mishneh Torah, Leyes de los Reyes, capítulo 9, ley 14. Ok. Está prohibido que una corte tenga compasión de un asesino, diciendo, por ejemplo, que puesto que una persona ya recibió muerte, ¿qué propósito podría haber en dar muerte a otra? Y la corte no deberá demorar la ejecución debido a compasión. Mishneh Torah, Leyes sobre el Sanedrín, capítulo 20, ley 4. Cuando hay un juicio, y si es pena capital, es pena capital. ¿Por qué razón? Porque si uno empieza a ser muy blandito en el momento de cumplir las leyes, vemos que eso mismo va a ablandar la justicia en la sociedad. Eso es algo que sucede muy frecuentemente si uno no es cuidadoso en seguir ello. De forma similar, en litigios financieros, déjenme checar si transmitimos, sí. Baruch Hashem. De forma similar, en litigios financieros, la corte no podría tener misericordia de una persona pobre, tomando la actitud de que un demandante rico tiene obligación de mantener al pobre, decidiendo entonces a favor del pobre de manera que eso sea provisto con medios para ganarse la vida de manera honorable. Entonces no podemos favorecer al pobre porque pensemos que el pobre, decimos, ay, pobre, pobrecito, él necesita alimento, él necesita eso, necesita el otro, no. La ley se establece sea pobre o sea rico. No se hace acepción de personas, parejo. Asimismo, se ha prohibido rendir respeto prejudicial a una gran persona. Si dos litigantes se presentan ante la corte, el uno un gran hombre sabio y el otro una persona simple, el juez no podrá preguntar sobre el bienestar del grande ni expresar placer alguno por estar en su presencia, ni rendirle honor alguno. Caso contrario, los argumentos del litigante simple serían ahogados. Él podrá pensar, ¿qué voy a conseguir con todo esto? El juez no deberá favorecer a alguno de las partes hasta que el juicio haya concluido. Y los sabios advierten que un juez no debe pensar que puesto que uno de los litigantes es tan notable, es impropio o indecoroso comprometerlo, o verlo en medio de su comprometimiento. Es decir, no porque la persona sea rica, importante, famosa, yo voy a beneficiar en el juicio. ¿Por qué es importante esta parte? Porque precisamente una de las cosas que el juez hace es que el juez es representante de Hashem en este mundo. Uno no puede tener temor de el hombre. Por eso David Amelech nos va a enseñar. Mejor es que en las manos de Hashem que en las manos del hombre. Porque el hombre en cualquier momento puede darnos, ahora sí que una traición. Pero Hashem nunca nos va a abandonar. Hashem siempre, estemos donde estemos, lo dice el Teilim 27. Que mi madre y mi padre me pueden abandonar, pero el Eterno me recogerá. Él me cuidará. Y en el Teilim 23, Hashem es mi pastor, no tendré carencia alguna. Todo viene de Hashem. Entonces el juez tiene que entender muy bien esto. Y por lo tanto, él no puede, ahora sí que de ninguna forma, favorecer a nadie. Él es el juez, él es el representante de Hashem, y como representante de Hashem tiene que comprometerse y ser lo más parecido a Hashem. Hashem no hace acepción de personas. El hombre rico y el hombre pobre, cuando venían los censos, medio shekel cada uno. El rico no daba 5,000 shekels, no, medio shekel. ¿Por qué? Porque usted es igual que el pobre. Y el pobre medio shekel también. Porque usted es igual que el rico. Así tiene que ser el juez. No hacer acepción de personas. No hay compadrazgo, no hay
hermandad, no hay nada. Estamos defendiendo el honor del Eterno. Y como representantes del Eterno, aquí en este mundo, y como sus siervos, que queremos establecer la justicia, tenemos que comportarnos a la altura de ser siervos del Eterno. Si dos litigantes se presentan ante la corte y es el caso que uno de ellos es una persona justa mientras que el otro es una persona malvada, el juez no debe prejuzgar que el malvado no va a decir la verdad ni que jamás ha de cambiar su conducta y que por tanto la decisión irá en contra del malvado. Otro asunto también. Entonces aquí no por el comportamiento que regularmente tenga la persona vamos a dudar de que es malvado y demás. Entonces esto es Mishneh Torah, ley sobre el Sanedrín, capítulo 20, ley 5. ¿Qué se hace aquí? Pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Testigos. Si no hay testigos, y aquí es importante mencionar un caso, una ocasión se dio que un hombre pide un préstamo. Estaba muy triste, pero antes de pedir el préstamo estaba muy triste. Y se rascaba la cabeza y decía, no, no puede ser. Y llega su amigo y le dice, ¿qué pasa? Tengo muchos problemas. Ay, ¿a poco hay un problema tan grave que te quite la paz? Estoy a punto de perder mi empresa. No me digas eso, sí. ¿Y es mucho lo que necesitas para recuperarla? Pues son cerca de 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Sí. Si te los presto, ¿te alegrarías? ¿En serio? ¿Me los prestarías? Claro, pues no somos amigos. Nada más eso sí te pido. El siguiente año me los pagas porque pues, lo estoy guardando para hacer unas remodelaciones en mis empresas. Entonces, lo voy a ocupar. Entonces, ahorita no lo necesitas hasta el otro año. Puedes usarlo, se recuperas tú y después me lo regresas. Sí, no te preocupes, yo te lo regreso el siguiente año sin falta y demás, ¿ok? Pasó un año. Llega este hombre que había hecho el préstamo y le dice, oye, amigo, me apena llamarte, pero ¿qué crees? Quisiera ver si ya tienes el dinero del préstamo que te hice. ¿Qué? Que me apena llamarte, pero si ya tienes el dinero del préstamo que te hice. ¿Cuál préstamo? El dinero que te presté para que recuperas su compañía. ¿Cuál dinero? Amigo, por favor, no bromees. Los 400 millones de pesos que te presté. ¿Cuáles 400 millones de pesos? ¿Te firmó un papel? ¿Un papel? ¿Cómo crees que...? No, por supuesto que no me firmaste un papel. No te firmó un papel, no. Entonces, ¿qué pruebas tienes de que me prestaste los 400 millones de pesos? Somos amigos. Me dice, no sé de qué me estás hablando. No me has prestado nada. Ese hombre no lo podía creer. ¿Qué había pasado con su amigo? Fue al jajam, al rabino. Rabino, me pasó así. Ok, ¿dónde es el papel que te firmó? ¿Cuál papel, rabino? El papel que te firmó, donde le prestaste los 400 millones de pesos. Rabino, ¿cómo cree que yo voy a pedirle un papel a mi amigo? ¿Qué? ¿Le prestaste si no pediste que te firmara un papel? Pues, ¿qué acaso eres un tonto? Lo siento, no puedo ayudarte. No hay caso que perseguir. ¿Se imaginan la frustración para este hombre? De manera que, ¿qué nos enseña esto? O sea, aún así, los mismos amigos pueden traicionar. Y eso mismo David Amelech lo va a enseñar. En varios de sus Teilim, ahí dice, yo que creía que eras mi amigo, que comíamos juntos. Empieza a irle a hablar en un Teilim, que no puede creer que su amigo se haya comportado de tal manera. Y le dice, Hashem, todas las plegarias que yo le dé por él, que me sean devueltas. ¿Por qué? Porque era un malvado. De esa manera, pues vamos a ver que eso es lo que va a contar. ¿Cuáles son las pruebas que yo tengo? Entonces yo aquí no voy a dar porque tú eres más justo y tú no, sino qué pruebas tienes. O sea, vas a acusar, ¿qué pruebas tienes? Así es como se hace un juicio. Aquí no podemos estar nada más dando, así nada más porque confiando en la palabra. Se acabó eso. Eso quizá era lo que hacíamos antes. Si vamos a hacer un préstamo, si vamos a dar algo, tiene que ser por papel, firmado y escrito. ¿Por qué? Porque después van a decir, ¿dónde está eso escrito? Y para evitar ese tipo de problemas, mejor hacemos todo legal como tiene que ser.
con testigos y así, no hay problemas después. Ok, entonces vemos que uno no debe juzgar injustamente, absolviendo al culpable y condenando al inocente. Y un juez que demora el juicio alargando el tiempo de testimonio o de análisis de información cruzada, con el propósito de causarle a uno de los litigantes sufrimiento, queda en la categoría de establecer dictámenes injustos. Y además también sabemos que estaría causando sufrimiento, que es equivalente a crueldad. Por lo tanto, también estaría eso cayendo en miembro animal con vida. Mishneh Torah ley sobre el Sanedrín, capítulo 20, ley 6. Aquel que juzga altivamente, sin darle el peso que le corresponde a su responsabilidad y sin una apropiada deliberación, para entonces llegar a una apresurada decisión sin que haya tomado el tiempo para considerar prolijamente el caso, es considerado estúpido, malvado y groseramente egoísta. Mishneh Torah ley sobre el Sanedrín, capítulo 20, ley 7. Entonces vemos también que, como decíamos hace un rato, el juez tiene que tener ciertas cualidades. No puede ser cualquiera. Y allí es donde tenemos que tener cuidado para ver qué tipo de juez se elige. Las cortes no deben establecer un juicio estándar mediante el cual numerosos casos pudieran ser juzgados de acuerdo con un sistema de precedentes, sino por el contrario, deberán considerarse cada caso individualmente bajo sus propias características. Mishneh Torah ley sobre el Sanedrín, capítulo 20, ley 8. No hay que ser flojos al hacer justicia. Ah, sí, la pena es tal, porque se dio esto, 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 esto. No, cada caso es diferente. Porque si lo hacemos así, podemos a lo mejor hacer culpable a alguien inocente. Por eso es importante, o se pueden estar omitiendo algunos puntos importantes que puedan dar la inocencia al contrario. Los precedentes en casos legales podrían, sin embargo, ser seguidos con lineamientos o guías. Eso sí. ¿Cómo verificar que algo es original, que no fue falsificado, etcétera? Un caso que concierne a una gran suma de dinero y un caso concerniente a una pequeña suma de dinero deberán ser tratados por igual y bajo consideración individual. No porque aquí estén peleando que él me robó un peso, pierde validez a que uno que está pidiendo que se le devuelvan más de 1,000 millones de pesos, por ejemplo. Los dos casos deben ser igual para el juez. Tanto el que está peleando el peso como el que está peleando los 1,000 millones. Entonces no debe haber allí ninguna excepción por uno u otro. Recordar que uno es representante del Eterno en la tierra. Es un mandamiento positivo despachar un juicio justo, tratando a los dos litigantes como iguales en cada aspecto. El juez no podría permitirle a uno de ellos extenderse en su argumentación y decir al otro que sea breve en su argumentación. Ni debería el juez ser amable con el uno y toso con el otro. O sea, en todo momento el juez tiene que actuar en equidad. Eso es muy importante. Actuar siempre en equidad. Está prohibido que un juez reciba algún tipo de soborno. Un juez que recibe un soborno está obligado a devolver el soborno si el dador lo requiere. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no recibe el soborno? Porque si una persona recibe soborno, ya automáticamente va a cambiar la forma como lo ve. O sea, aquí soborno no estoy diciendo de que sea corrupto. No, no, no. Un soborno puede ser el hecho de que viene uno de los litigantes y le dice: ay, señor juez, mire, le traje un pastelito y un café de Starbucks, vienen calientitos. No, no puede aceptarlo porque el solo hecho de que se dé ese caso ya va a cambiar su visión. No puede aceptar. Hay un caso en la Gemara, precisamente de un juicio, donde un jajam recibió un regalo días antes de uno de los litigantes. Cuando se da el juicio y lo nombran él como el juez principal, dice: señores, yo no puedo seguir este juicio. ¿Por qué, jajam? Porque yo hace unos días recibí un regalo de este hombre y no quiero que por ese regalo que recibí dé un juicio que no sea justo. Me declaro incompetente para este juicio. Así es como actúa un juez. Es igualmente prohibido ofrecer un soborno a un juez. Aquí sí ya corrupción. Decirle: si me deliberas, yo te pago tanto. La definición de soborno no está limitada a dinero, sino que incluye todo tipo de regalo o favor. Entonces también si uno quiere sacar ventaja con dar un soborno, hay que tener cuidado. Porque la persona que hace eso está violentando esta ley también. O sea, aquel litigante que hace esto por interés, ya está cayendo. Todo juez que toma lugar para presidir un juicio e intenta magnificar su propia importancia, aun con el propósito de aumentar los sueldos de sus alguaciles o de los funcionarios de la corte, entra en la categoría de quien se presta para artimañas. No puede una persona
de alguna manera hacerse más importante por el cargo que tiene. Entonces, de alguna manera aquí viene otra vez el rasgo de David Amelech, ser humilde. David Amelech, cuando tuvo ahora sí que la afección con Milca, de que él estaba bailando y danzando al Creador, estaba entregado a Hashem, que bailó con el pueblo porque el pueblo era quien estaba entregado a Hashem también. Los ricos estaban allí con que, ay, mira el rey cómo se comporta y cuchicheando, ¿no? No tiene que ser así. Quien está con Hashem actúa en esa libertad. Entonces, nadie es importante. La humildad es aquí el punto. La humildad va a ayudarnos a que en todo momento tengamos nosotros el lugar que nos corresponde. En todo momento. Entonces, es algo que nos enseñó David Amelech. Ok, hasta aquí vimos leyes de Mishneh Torah, leyes sobre el Sanedrín, capítulo 20, ley 10, capítulo 21, ley 1. Así también capítulo 23, ley 1, capítulo 23, ley 2, 23, ley 3. En una ocasión un juez respetable estaba abordando un bote para cruzar un río. Una persona que tenía un caso bajo litigio y en consideración de dicho juez estaba en el bote y extendió su mano para ayudar al juez en su embarque. El juez le dijo, mira, que estoy descalificado para juzgar tu caso. En el momento en que le dio la mano, le dijo, ¿sabes qué? Yo ya soy descalificado para juzgar tu caso. ¿Por qué? Porque le está dando la mano, está recibiendo un favor a ese nivel de que hay una ayuda por parte de un litigante, ya no podemos aceptar ser juez. Porque entonces ya no vamos a ver el caso de igual manera. Entonces aquí vemos que el trabajo del juez es muy importante. El juez, al ser representante de Hashem en este mundo y impartir justicia, pues vamos a ver que también va a ser juzgado en forma severa. Entonces también no es bueno ser jueces, ¿no? Y lo hemos visto. Precisamente cuando uno es juez, como el caso de David Amelech, cuando se presenta Rabbi Natán, él fue juez, pero ¿fue juez de qué? De su propia situación. Y por eso vino lo que le vino. Él fue el que declaró cómo iba a ser su suerte para con Hashem. Hashem le dio 3 opciones, él eligió una, al final fue la plaga, él siguió haciendo teshuvá, el Eterno tuvo misericordia y solamente 3 horas le mandó de plaga. Pero él declaró cómo quería que el Eterno lo juzgara. La meta de la justicia es funcionar tan recta y justamente, valga la redundancia, como le sea posible, esforzándose por la excelencia. Lo que viene a continuación es, en parte, una descripción de algunos de los detalles de lo que es estándar en una corte religiosa judía, un betín. Las cortes mojidas no están obligadas a seguir esa reglamentación, pero deberían estar al tanto de esta como un marco referencial. Entonces, bueno, ahora vienen leyes judías, y entonces, a partir de lo que vamos a leer ahorita, es cómo se puede armar todo un reglamento para evitar, ahora sí que se trasgreden las 7 leyes mojidas. 2 litigantes se presentan delante de un juez, uno está vestido muy elegantemente con ropa costosa y el otro lleva un vestuario pobre. El juez debería decirle al que está vestido elegantemente, tú deberías vestir a tu par tan elegantemente como tú lo estás, o tú mismo deberías vestirte de manera que tu apariencia sea como la de tu par, y entonces los dos podrán venir a juicio. Ambos litigantes deberían permanecer sentados o los dos parados. Es impropio que uno permanezca sentado y otro parado. Si el juez así lo desea, puede disponer que ambos tomen asiento. Si se sientan los 2 litigantes, deberían verse a la par, ninguno más alto que el otro. Y esta es la única manera en que podrían tomar asiento durante el tiempo en que el juez escuche el caso. Pero cuando se está anunciando el fallo, ambos litigantes deberían permanecer de pie. La decisión es el anuncio del juez fallando a favor del acusado en contra del demandante o a favor del demandante en contra del acusado. Los testigos de ambos lados deberían permanecer siempre de pie durante el testimonio. Entonces ahí vemos en el caso de una persona elegante y una pobre. Entonces no hay acepción. Entonces eso es Mishneh Torah, ley sobre el Sanedrín, capítulo 21, ley 2 y ley 3. Después, si el juez tiene muchos casos a su haber, el caso de un huérfano debería preceder al de una viuda. El de una viuda debería preceder al de un erudito de la Torá, y el de un erudito en la Torá al de un nófito. Y el caso de una mujer debería preceder al de un hombre, porque la vergüenza de la mujer es mayor. Entonces aquí ya están las reglas, ¿no? En este orden, primero el huérfano, luego la viuda, luego el estudioso de Torá, luego el neófito. Y si es un hombre, primero la mujer. Y el mismo orden se seguiría. Igual leyes
sobre el Sanedrín, capítulo 21, ley 6. Está prohibido que el juez escuche los argumentos de uno de los litigantes hasta que el otro esté también presente. O sea, no se puede escuchar separadamente. Ambos tienen que estar presentes. Escuchar lo más mínimo del caso en sí está prohibido. Y debe advertirse al litigante para que no permita que sus palabras sean escuchadas antes de que arribe el otro litigante. Inclusive en este caso, ¿por qué? Para que el litigante también sepa que si él llega a hablar antes de, pues también está cometiendo de alguna manera una alteración del juicio y el juicio ya no va a ser como debería de llevarse. Entonces ya va a haber una alteración, por lo tanto, se descalifica y habría que hacer otro proceso allí. El juez no podría escuchar un testimonio a través de un intérprete o traductor, puesto que la verdad es únicamente alcanzada al escuchar las palabras de los propios litigantes. El juez deberá sin remedio entender el lenguaje de los litigantes y escuchar sus testimonios y pruebas. Si el juez no habla tal lengua de manera fluida, podría usar un intérprete para responder a los litigantes al informarles sobre el juicio y las razones que encontró para optar por una u otra manera. Entonces, bueno, él de alguna manera estudiaría las pruebas, pero lo importante aquí es que aprenda la lengua de los litigantes. No se va a considerar un traductor. ¿Por qué? Porque sabemos que un traductor muchas veces va a ocupar un sinónimo. Y en el cambio de idiomas pueden haber errores, como lo que ha sucedido en muchas de las traducciones de la Biblia hebrea, ¿verdad? Vemos que se traduce una lengua y se meten muchos errores, a pesar de los que ya por allí tienen, cuando no son de la filosofía hebrea, y es otro tipo de filosofía. Entonces no hay nada más como la lengua original, la lengua en la que se habla. Por eso aquí vemos que en caso de que ya sin remedio él no entienda, pues puede tener un intérprete, pues el intérprete tiene que ser de él. También que sea una persona temerosa y apegada a la ley de Hashem, no un intérprete de la parte que está siendo juzgada. Dios libre. El juez deberá sin remedio escuchar los argumentos de los litigantes y entonces revisar los argumentos en presencia de ellos para asegurarse de que entendió claramente tales argumentaciones. Luego deberá decidir con justicia sobre el caso en su corazón para posteriormente establecer la decisión final. Diciendo la ley sobre el Sanedrín, capítulo 21, ley 9. Entonces tiene que escuchar ambos argumentos y revisar ambos argumentos también con ellos presentes. En ningún momento se puede hacer aislado cada uno de esos casos. Y aquí por eso es importante que sea temeroso, para que él busque en todo momento llevar a cabo la ley divina. El juez no debería defender las palabras de un litigante, debería permanecer en silencio en tanto que cada uno de los litigantes dice lo que piensa. Interrumpir. Cada litigante diga lo que piensa que debe ser dicho y el juez no debería instruir a ninguno de los litigantes en el momento de la presentación de algún argumento. Entonces no se prohíbe asesorar a ningún litigante. También es importante eso, si no va a provocar una ventaja en uno. Si el juez mira un punto favorable en el caso de alguno de los litigantes, si el litigante no sabe cómo presentar el punto, se enoja y confunde el punto de ser incapaz de presentar su caso de manera clara, el juez podría acudir sutilmente en su ayuda y encaminarlo para que pase el lapsus, empezando de nuevo su argumentación. Pero el juez necesariamente habrá de ser muy cuidadoso al hacer esto para evitar sugerir al litigante sobre cómo debería presentar el caso, porque si así aconteciera, estaría pervirtiendo la justicia. Entonces, si ve que el litigante, en lugar de ayudarse y él tiene las bases y argumentos porque el juez lo entendió, está echándose solito la soga al cuello, él podría interrumpir y decir, a ver si entendí bien. Los argumentos dicen que dice todo, y entonces así. Dice, ok, prosigue. A ver, es último que dijo, no lo entendí. A ver, aclárelo, por favor. Si estoy bien o si no, corrija. No está siendo evidente que él está ayudando al litigante. Sin embargo, él está tratando de entender, de aclarar. Es una forma como él podría interceder para ayudar a la persona que tiene todos los argumentos para salvarse. Previo a que el juez escuche el caso, si éste se siente personalmente amenazado por algunos de los litigantes, podría rehusarse a tomar asiento para encabezar el juicio. Pero si ya escuchó las palabras de los litigantes y sabe de qué manera el juicio se está inclinando, no es propio que el juez se rehúse a pasar el veredicto por temor a unos litigantes. Entonces, una persona es muy importante, que es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Que amenace de que no, si tú haces eso, mira que te voy a hacer esto y eso, y tu familia y demás, Dios libre todo ello. Entonces vemos que eso podría causar un miedo, ¿verdad? Entonces aquí lo que dice, si el juez todavía no ha escuchado ninguna palabra, puede cambiar. Pero si escuchó,
Ya no puede cambiar y tiene que terminar el caso. Si hay más de un juez en un caso, está prohibido para todos y cada uno de ellos decir después del juicio: yo fallé a tu favor, pero mis colegas lo hicieron en tu contra. Y puesto que ellos fueron la mayoría, ¿qué podía hacer? No se puede dar respuesta de nada de lo que se haya fallado. Simplemente, ¿eres culpable o no eres culpable? No se dice quién votó a favor, quién votó en contra, porque lo que queremos evitar es que haya odio infundado. Dios libre. Todo esto sigue siendo Mishneh Torah, ley sobre Sanedrín, capítulo 21, 22 y 23, y se hace énfasis a las leyes 10, 11, del 21, 22, sería el 1 y el 7, y el 10, y del 23, las 6 y las 7. Un juez tiene prohibido tomar asiento para escuchar un caso cuando conoce que uno de sus colegas jueces es un ladrón o una persona malvada. No debería tomar asiento hasta que sepa con quién se está sentando. Y nadie debería firmar un contrato hasta que sepa con quién lo está firmando. Importante esto, lo que decíamos hace un rato. Debemos de saber, o sea, antes de meternos en ayudar a alguien y demás, saber quién es esa persona. Pedirle a Hashem primero: Hashem, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Quieres que firme un contrato con fulano y con sultano? Y rogarle ahora sí al Eterno por una respuesta. Que Él nos diga, que Él nos ayude a que tomemos la mejor decisión. Y que Él ponga todo y controle todo y dirija todo para que de esa manera tengamos la protección de Hashem. Y no actuemos simplemente por buena intención o por interés. Casi siempre cuando uno actúa por interés, termina mal. Un juez tiene prohibido juzgar el caso de alguien a quien ama, aun cuando tal amor no sea para nada duradero, ni puede juzgar a alguien a quien odie, aun si la persona no llega a ser su enemigo. Lo ideal es que los litigantes sean iguales ante los ojos y corazón del juez. Si no conoce para nada a los litigantes ni sus acciones, puede rendir juicio de lo más honesto posible. Es importante esto. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de conocer a la persona puede afectar. Y podemos llegar a pensar así: bueno, es que no, esa persona es buena, esa persona sí, esa persona acá. Y eso de alguna manera ya alteró. Lo ideal es que no se conozca a la persona, ¿sí? O que es un pariente. Estamos de ahí ya desconectados, no podemos ser jueces. Sí, eso sí, claro, por supuesto que si quisiésemos estudiar leyes, especializarnos en leyes mágicas y ser jueces, ¿verdad, Hashem? Para cuando se haga un betín, pues bueno, tendremos en cuenta eso, ¿no? Que si son familiares no puede uno ser juez. Y de amigos igual. Tiene que no haber ningún parentesco y que sean completamente desconocidos. Hombres de entendimiento quienes se desprecien entre sí no deberían juzgarse juntos un caso. El sano juicio se vería afectado por las divergencias que podría haber que uno se incline de manera de contradecir la opinión del otro. Entonces también aquí, dos jueces que no se lleven no pueden estar sentados haciendo un juicio, porque eso podría afectar el resultado final. Uno contradeciría al otro y no habría una objetividad en el caso. Un juez debería imaginarse a sí mismo como si estuviera. Esto es importantísimo, porque precisamente esta parte que ahorita vamos a dar lectura es lo que más debe quedar en la mente del juez. Un juez debería imaginarse a sí mismo como si estuviera una espada en su cuello y el abismo abierto en su delante. Y debería saber quién es el juez supremo, delante de quien él a su vez juzga y quien le retribuirá si se aparta de la verdad. Debe saber que el único juez verdadero es Hashem, y que Hashem no está siendo representante de él. Y si no hace las cosas correctamente, el juez supremo le va a demandar cada cosa. Si un juez siente profundamente en su corazón que uno de los litigantes está en lo justo y no hay pruebas que realmente lo avalen, o si el juez siente que hay engaño y argucias por parte de uno de los litigantes o uno de sus testigos y no hay pruebas que realmente lo avalen, o si siente que no puede confiar en las palabras de los testigos, aún si no está en capacidad de descalificarlos, o si otra situación similar se presenta, entonces este juez debe descalificarse a sí mismo respecto al caso y deberá ser reemplazado por alguien que pueda juzgar con amplio corazón sobre la materia. Entonces vemos que una persona que ya de entrada piense que se inclina hacia algún lado porque él intuye, porque medio conoce a la persona, ha escuchado de ella, la shonara o lo que sea, ya se descalifica. Pero si el juez tiene por seguro que uno de los testigos está mintiendo,
no debería desvincularse a sí mismo del caso, sino que por el contrario, debería juzgar el asunto conforme a su entendimiento de la verdad, y todas estas cosas son materia del corazón. Entonces, ¿qué significa eso? Si el juez tiene la intuición y logra entender, ver, descifrar ciertos rasgos que tienen personas cuando mienten, entonces él puede actuar y seguir el caso, pero para buscar ahora la verdad, porque él ya tiene la corazonada de que está mintiendo una de las partes. Entonces, bueno, no, no es calificarse, pero sí buscar formas que sustenten eso que él piensa. Si un juez yerra en su decisión respecto a un asunto financiero, debería retractarse de su decisión y restaurar a su estatus original y retomar el caso. Si eso no es posible debido a que, por ejemplo, uno de los litigantes salió del país y llevó consigo el dinero producto del fallo previo, entonces se considera que el juez no tiene culpa ni tiene que restituir el dinero. Está claro que no tuvo intención de causar daño. Importante eso también. Puede suceder que a lo mejor las pruebas que dio ahora sí que el ladrón parecieron que eran verdaderas. La persona a quien se sustrajo el dinero, pues no tenía pruebas, entonces no había suficientes herramientas para poder asegurar que el dinero era de él. Entonces, finalmente, pues pudo haber dado el fallo equivocado, después se da cuenta que efectivamente así es, entonces el juez no es culpable. ¿Por qué? Porque su intención no era que el ladrón saliera con la suya, sino simplemente que hubiese justicia. Todo juez debería poseer los siguientes 7 atributos. Dijimos hace un rato que todo juez, para ser llamado como tal, tiene que tener atributos. Sabiduría, 1. Humildad, 2. Temor al cielo, 3. Temor a pecar, 4. Desprecio por el dinero, 5. Amor a la verdad, 6. Ser estimado por sus conciudadanos, 7. Y una buena reputación. No puede ser juez aquel que dice, ay, es que él siempre hace lo que quiere, se sale con la suya y eso y el otro. Si hay una mala reputación de esa persona, entonces allí ya no tiene buena reputación, no puede ser. Porque no se puede hablar de una persona que represente a Hashem en este mundo. Ser estimado. El pueblo lo tiene que querer. Si no es querido, eso va a generar problemas. Temor a pecar, es decir, que debe tener temor de que si él se equivoca, pueda haber un decreto hacia él. ¿Cuándo se puede decir que uno es estimado por sus pares? Cuando mira las cosas bajo una luz favorable y es humilde, y es agradable al conducir sus negocios y al hablar. Debería ser meticuloso en el cumplimiento de los mandamientos de Dios y debería haber conquistado su tendencia hacia el mal al punto de que no tenga mancha alguna. Su nombre debería servir como un modelo sobresaliente para la generación. Debería tener coraje con el propósito de aplicar un fallo justo en contra de malhechores contumaces. El dinero no debería resultarle algo precioso, de manera que no vaya en pos de él. No debería tener necesidad de ser cada vez exhortado para que se esfuerce en pos de la verdad, sino que por el contrario, debería perseguir la verdad motivado por su propio anhelo de verdad. Debería sin remedio amar la verdad y despreciar cualquier cosa que se oponga a la verdad, y deberá necesariamente apartarse de todas las formas de transgresión. Esas son cosas que debe tener un juez. Si no se puede hallar un juez con todos esos buenos atributos, entonces uno debe esforzarse por encontrar a alguien que reúna tantos de estos como sea posible. A lo mejor es imposible no tener jueces así, pero al menos se cumplan. El que sean temerosos de Dios, temor al pecado, amen la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos personas que hicieron teshuvá y que a lo mejor su pasado fue tan feo que su reputación todavía no es buena. Entonces, bueno, tenemos que darles esa oportunidad. Cambiaron, ya son diferentes y Bezrat Hashem. Ahora bien, hay leyes también que se van a establecer hacia los jueces. Una persona podría ser declarada convicta en una corte no ajida como consecuencia del testimonio de un único testigo, pero solo si es conocido que el testigo es una persona recta, solamente. Eso conforme a la enseñanza que si uno debe ser rico, la pobreza le sobrevendrá. Ok, esto sobre lo que leímos anteriormente. Mishneh Torah, leyes de testigos, capítulo 1, ley 1. Si las características del castigo no son conocidas, se requieren 2 testigos para estar en capacidad de declarar convicto a un acusado. Es permisible que el testigo así como el juez sean parientes del acusado. Entonces se permite que el juez y el testigo sean parientes. Leyes de testigos, leyes de reyes. Mishneh Torah, leyes de reyes, capítulo 9, ley 14.
Entonces, un juez podría ser pariente, pero nuevamente, por eso se leyó previamente lo anterior. Solamente que cumpla esos 8 aspectos que debe cumplir un juez. Si no cumple con esos 8 aspectos, pues bueno, habría que ser más cuidadosos al respecto, ¿no? Pero partiendo de eso, de que cubre los 8 aspectos anteriores, y además vemos que el testigo se considera una persona recta, que siempre ha hecho todo con justicia, no podemos dudar de que esté diciendo la verdad. Por lo tanto, puede considerarse un solo testigo, incluyendo al juez. Leyes de los Reyes, capítulo 9, ley 14. Un individuo podría testificar contra sí mismo en una corte de justicia. Sefet Ahinuch, mandamiento 26. Pero puesto que él mismo es el acusado, su carácter está definitivamente en cuestión y un segundo testigo es necesario para poder declararlo convicto. Vemos entonces que es requerible un testigo. ¿Por qué? Porque se dan casos, inclusive se dan casos de personas que confiesan que hicieron alguna transgresión y no la hicieron. Y muchas veces la razón por la cual es porque quieren estar encarcelados. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar, porque no quieren hacer nada y ahí en la cárcel les dan comida, les dan techo, les dan todo. Que bueno, al menos aquí en México no es la mejor. Lo mejor vemos que sufren mucho en las cárceles. Sin embargo, bueno, eso al común de la población. Las personas adineradas pues tienen aquí un tipo distinto de atención en las cárceles de México. Pero Bezrat Hashem, que el Eterno nos permite tener nuestras propias cortes de leyes. Y además, como noajidas comprometidos, tenemos la emuná que no va a ser necesario. Se tendrán lugares nada más porque lo establece la ley. Y se tendrá un bedín porque lo establece la ley, pero sabemos que todos los que hoy, Baruch Hashem, estamos retornando al camino de la verdad, tenemos la más completa disposición a seguir las leyes del Creador y no nos va a costar nada el aceptar si cometemos errores. Ese es un refinamiento que todos debemos de conseguir con el favor del Eterno. Necesariamente todo testigo deberá ser sujeto a un escrutinio profundo y sistemático para revelar cualquier inconsistencia o defecto en su testimonio. No podemos confiar plenamente en un testigo. Se tiene que saber quién es, de qué familia viene, cómo es su comportamiento, ¿para qué? Para ver la calidad de persona con la cual estamos nosotros poniendo ahora sí que el futuro bueno, en cierta manera no es convicto hasta que se declare que es culpable, ¿verdad? Pero el futuro de una persona que ha sido demandada. Esto es Mishneh Torah, Leyes de Testigos, capítulo 1, ley 4. Toda persona tiene la obligación, pues es un mandamiento, de rendir testimonio veraz en una corte de justicia, aun si sabe que tal testimonio dañará a un amigo o exonerará a un enemigo. Y eso se refiere tanto a litigación civil como en materia criminal. Para los casos criminales es un mandamiento el acercarse y entregar testimonio aun si la corte no lo llame a estrado. Mishneh Torah, Leyes de Testigos, capítulo 1, ley 1. Entonces vemos que aquí, a diferencia ¿sí? de cómo se hace en la sociedad, es una obligación que una persona que vio algo, una transgresión, que requiera de un bedín, de un juicio, declare. Aquí no tiene el demandante que ir y presentar, por favor, declare, no. Es una misvá, es una obligación. ¿Por qué? Porque precisamente leíamos ayer con Joseph Asadik, el no comer ningún animal con vida implica la verdad. Nosotros, cuando no comemos ningún animal con vida, siempre elegimos la verdad. Y la verdad es el sello de Hashem. Si queremos que Hashem esté con nosotros, tenemos en todo momento que hablar con la verdad. Entonces, más en un juicio. ¿Por qué? Porque vemos que se pervierte un juicio, si puede haber las pruebas para que un malvado sea encarcelado, y si por no aportar esa prueba, ese malvado siga afuera y daña a otra persona, somos culpables. Somos considerados cómplices de esa persona ante los ojos del Santo Bendito es. Eso es muy importante tenerlo en mente también. Hay 10 tipos de personas descalificadas para ser testigos o jueces en una corte. Las mujeres no pueden ser testigos ni jueces. Los esclavos, los niños pequeños, personas con deficiencias mentales y aquellos que tienen, de alguna manera, ya locura. Sordos y mudos. Ciegos aún si reconocen voces. Quienes se conoce que son transgresores. Personas que no tienen cuidado alguno respecto a su comportamiento en público. Esposos de mujeres que están involucrados en el juicio. Personas que se beneficiarían de una adición en el caso. Todas esas personas están descalificadas en caso de que quisiesen ser testigos de un juicio. Mishneh Torah, Leyes de Testigos, capítulo 9, ley 1. Una persona malvada está descalificada para ser testigo. Eso quiere decir
que es inadmisible el testimonio de alguien conocido por transgredir las 7 leyes universales. Aquí hay un conocimiento nuevo. Bueno, antes esto está en Mishneh Torah, Leyes de Testigos, capítulo 10, leyes 1 y 2. No le habíamos hecho mención así, pero ahorita ya que aquí salió el tema, una persona que transgrede las 7 leyes es considerado malvado. Entonces, si alguien pregunta, ¿quién es un malvado? Aquel que no cumple las 7 leyes. Así como habíamos dicho que íbamos a hacer una diferenciación en quien cumple las 7 leyes, diciendo que es un muajida, y en quien no cumple las 7 leyes, diciendo que, como dice los judíos, es un miembro de las naciones o un goy, pues aquí ya nos dicen los sabios, se considera malvado. Entonces podríamos ahora cambiar eso y decir, ok, un muajida es quien cumple las 7 leyes, pero se va a considerar malvado aquel que no las cumple. Ok, continuamos. Las cortes no deberían admitir el testimonio de alguien al menos que sea claro que esa persona perdón, está esforzándose por guardar las 7 leyes universales y que lleva adelante actos de bondad y que se conduce a sí mismo por el camino derecho y que es honesto y recto. Mishneh Torah, Leyes de Testigos, capítulo 11, ley 2. Un juez se considera culpable o responsable si admite el testimonio de un testigo antes de tener certeza respecto a si el testigo está realmente calificado para ser tal. Se considera que tal juez es alguien que pervierte la justicia. Hay que investigar al testigo, hay que investigar los argumentos que él esté dando. ¿Sí? Mishneh Torah, Leyes de Testigos, capítulo 11, ley 4. Quien quiera que se desgracie a sí mismo en público esté descalificado para ser testigo. Estas son personas que en público caminan y comen de una manera vulgar y descortés, o quienes se presentan desnudos en público, o quienes están inmersos en trabajos o actividades repugnantes, o quien no tiene vergüenza propia. Todas estas personas se consideran al mismo nivel que los perros, y nadie puede confiar en que ellos sean veraces a la hora de dar testimonio. Eso es muy fuerte. Mishneh Torah, Leyes de Testigos, capítulo 11, ley 5. Una persona entonces que hable mal, que camine en forma vulgar, que come en forma vulgar, que tenga trabajos repugnantes, como lo es la prostitución, como lo es las drogas, ¿no? Y cualquier otra cosa que sabemos que es un mal a la sociedad, inclusive que sea descortés, que viste en forma vulgar, o sea, que no tenga recato, que hable en forma vulgar, está descalificado para ser testigo también. Aún si una multitud de sabios, personas temerosas de Dios, le dijeran a un individuo que vieron a una persona determinada hacer tal y tal cosa, cometiendo alguna transgresión, y aún a pesar de que cree en su corazón que es verdad, tiene prohibido testificar en una corte a menos que haya visto el incidente con sus propios ojos. Quien quiera que testifique basado en rumores de otros se considera un falso testigo, lo que es equivalente a conspirar en contra de otra persona, y esa es una transgresión muy grave. Nadie que no haya sido testigo ocular o inclusive que haya escuchado, porque sea en caso de que él escuchó y demás, no puede testificar. Si testifica, no es que él dice la verdad porque es justo y es recto, no puede ser testigo. Solamente quien lo recibió o quien vio el incidente. O lo escuchó en caso de que sea un vecino, y entonces escuchó, se asomó y vio que había un incidente. Entonces él sí puede ser un testigo y rendir su declaración ante las cortes. Y dicen los sabios, quien hace esto es una transgresión muy grave. Se transgreden las 7 leyes, así como leíamos ayer también. Ley de Testigos, capítulo 17, ley 1, Mishneh Torah también estamos hablando aquí. Aquella persona cuyo testimonio llevó a que alguien fuera declarado convicto y entonces ejecutado deberá recibir la pena capital. Entonces, nota. Esa nota principalmente es porque la persona no fue un testigo ocular. Si no fue un testigo ocular y su declaración lo llevó a que la persona reciba la pena de muerte, esa misma persona es responsable y se le ejecuta la pena de muerte. Por no haber sido por haber sido un falso testigo y por lo tanto recibe la pena. Entonces, Baruch Hashem, hasta aquí ya la 7ª ley